Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan Cápsulas Culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad, estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a ver la historia de un líder de la emancipación y lucha contra la explotación e injusticias humanas, como fue Patrice Lumumba. Patrice Lumumba fue un dirigente de la emancipación del Congo, que nació en Katako, Gombe, Kasai, 1925, y murió en Elizabeth-Hailville, Katanga, 1961. Procedente de una de las regiones más pobres del centro del Congo belga, se instaló en 1947 en la capital Leopoldville, la actual Kinshasa. Su educación fue autodidacta. Tras haber sido expulsado de varias escuelas misionales, pronto se hizo notar en los movimientos asociativos indígenas por su militancia en favor de ideales igualitarios, antiimperialistas y pacifistas. Defraudado por las escasas posibilidades de acción social que le permitían las autoridades coloniales belgas, desde 1958 se orientó decididamente hacia la lucha por la descolonización del Congo. Fue entonces cuando fundó el movimiento nacional congolés, partidario de crear un Estado independiente y laico, cuyas estructuras políticas unitarias ayudarían a superar las diferencias tribales, creando un sentimiento nacional. En los años siguientes fue ganándose el aprecio de otros líderes nacionalistas africanos, como Juan Ruma, y se impuso a los restantes dirigentes autóctonos del Congo con motivo de la Mesa Redonda de Bruselas, que preparó el camino a la independencia en 1960. Las elecciones de aquel mismo año dieron el triunfo a su movimiento, que demostró ser el único con implantación en todo el país. Convertido en primer ministro por el triunfo electoral, Lumumba aceptó un compromiso cediendo la presidencia de la República al líder moderado Joseph Kasavubu, partidario de una organización federalista del Estado que dejaría subsistir las peculiaridades regionales en 1960. Aún así, no pudo impedir que la precipitada retirada del ejército belga diera paso al caos político y social
con motines, pronunciamientos militares, ataques a la población blanca y disturbios generalizados. La rebelión fue especialmente grave en la región minera de Katanga, que se declaró independiente bajo el liderazgo de Moise Tshombé. Lumumba denunció que esta secesión había sido promovida por el gobierno belga en defensa de los intereses de la compañía minera que explotaba los yacimientos de la región. Lumumba pidió ayuda a la ONU, que envió un pequeño contingente de cascos azules incapaces de restablecer el orden, pero rehusó inmiscuirse en lo que consideró un asunto interno del Congo. Viéndose aislado, recurrió al apoyo de la Unión Soviética, con lo que amenazó directamente los intereses occidentales en el marco de la confrontación entre las superpotencias. Un golpe de Estado militar protagonizado por el coronel Mobutu Sese Seko, aliado enseguida con el presidente Kasa-Vubu, se hizo con el control del poder en todo el Congo occidental. Lumumba fue destituido y apresado cuando intentaba reunirse con partidarios fuertes en el este del país. Mobutu lo entregó a los rebeldes de Katanga, que no dudaron en asesinarlo. Para la posteridad, Lumumba ha quedado como un mártir del nacionalismo africano y de sus aspiraciones de paz y justicia social, inspirando la resistencia de un movimiento lumumbista en su propio país. Fue un ícono entre las grandes personalidades de la época de la independencia en África. Su figura se convirtió en signo de liberación y de lucha contra las injusticias. Efímero primer ministro del ex Congo belga, su asesinato se inscribió en un conflicto caliente en la Guerra Fría. Patrice Emery Lumumba no lo sabía, pero tras su asesinato, el 17 de enero de 1961, pronto nacería la leyenda. Mis queridos compatriotas, luchadores victoriosos de la independencia, nuestra independencia, aunque proclamada de acuerdo con Bélgica, una nación amiga con la que estamos en pie de igualdad, ningún congoleño que se respeta a sí mismo puede olvidar que luchamos para ganarla. Un combate en el que no escatimamos ni un esfuerzo, ni una privación, ni una gota de sangre. Soportamos el trabajo duro exigido por una miseria. Soportamos burlas, insultos y palizas, mañana, tarde y noche, porque éramos negros. ¿Quién puede olvidar los disparos que reclamaron a tantos hermanos? Las celdas en las que estaban atascados los que escaparon de las balas de los soldados. ¿Quiénes solían dominarnos? Todo eso, hermanos, ha causado sufrimiento y nuestras heridas son demasiado frágiles y dolorosas para que podamos borrarlas de nuestra memoria. Todos los hermanos declaramos en voz alta todo lo que ya pasó y se hace ahora. La República Congoleña ha sido proclamada. Nuestra tierra ahora pertenece a sus propios hijos. Instituiremos justicia social y aseguraremos que nuestro suelo realmente beneficie a sus niños. Su Majestad,
Excelencias, señoras y señores, compatriotas, mis hermanos en combate, mis hermanos negros, eso es lo que quería decir. ¡Viva la independencia y la unidad africana! ¡Viva el Congo independiente! Lumumba, nacido en 1925 en el norte del entonces Congo belga, le tocaría la titánica tarea de dirigir los destinos de una nación hackeada por variedad de enemigos, tanto locales como externos, comenzando por la expotencia colonial Bélgica, con la cual siempre mantuvo relaciones nada cordiales. La crisis desatada desde el acceso congoleño a la independencia el 30 de junio de 1960 cobraría una víctima de valor en la persona de Lumumba, quien ocupó el cargo de primer ministro por menos de 3 meses. Su asesinato se inscribió en la coyuntura de la Guerra Fría, pues esta excolonia gigantesca fue vista estratégicamente por las grandes potencias occidentales como un baluarte de seguridad para toda África Central en su intención de evitar la infiltración comunista. Los primeros 5 años de vida independiente del actual Congo, Kinshasa, por el nombre de su capital,
se conocen como los de la crisis del Congo, entre inestabilidad e injerencia externa. El país, que también se llamó Zaire, 1971-1997, se convirtió en un tablero estratégico en el conflicto bipolar, y la estabilidad llegaría bastante más tarde y de la mano de uno de los verdugos de Lumumba, en principio su fiel colaborador Joseph Désiré Mobutu, un exsargento colonial que fue escalonando posiciones en el ejército y que a fines de 1965 dio un golpe de estado. Tras ello, el nuevo líder absoluto pasó a controlar con mano férrea el país, hasta su caída en 1997. Por mucho tiempo, Mobutu Sese Seko fue la herramienta de garantía de estabilidad para las potencias occidentales, ya liquidado el peligro rojo que representó Lumumba en los momentos iniciales de formación de la breve Primera República. La tensión entre el político congoleño y la metrópoli iría en aumento a fines de la década de 1950, con el auge del nacionalismo recorriendo todo el continente y poniendo en apuros el proyecto colonial europeo. Lumumba se trasladó a la capital colonial Leopoldville, actual Kinshasa, e ingresó como empleado en el servicio de correo. Fue arrestado y acusado de extraer fondos, por lo cual recibió 2 años de sentencia a prisión. Esta táctica fue una manera de las autoridades coloniales y de la prensa de desacreditarlo, pues veían con desconfianza su celo nacionalista y su ascenso. El congoleño apeló y logró que su sentencia de 2 años fuera reducida a 6 meses. Tras su liberación, sus amistades en Bélgica le consiguieron empleo como gerente de ventas en la cervecería Bracongo, más conocida por la marca de su cerveza, Polar, a la cual llegó a ser la bebida favorita de la ciudad. En poco tiempo, un ignoto del interior se convirtió en una de las figuras locales más populares y comenzó a codearse con círculos de hombres de negocios de la capital. Hacia la independencia, desde el temprano Lumumba fue consciente de la situación colonial en un territorio abandonado y atrasado. El futuro primer ministro, junto a otros intelectuales prominentes, fundó el Movimiento Nacional Congoleño, MNC, en octubre de 1958, con la idea de exigir la independencia para crear un Estado soberano y laico, por encima de las múltiples divisiones étnicas. En cambio, el partido ABACO, representante del importante grupo étnico Bakongo, con mayor presencia en la capital y fundado en 1950, anteponía la identidad étnica dirigida por Joseph Kasavubu, hijo de un empresario exitoso. Ese mismo año el partido lanzó una declaración exigiendo la descolonización inmediata y agregando el sueño de unir a poblaciones Bakongo divididas por las fronteras coloniales. Lumumba, de la pequeña etnia Batetela, también comenzó a reclamar la independencia inmediata del Congo, pero en tanto entidad indivisible, sin el tribalismo. No obstante, el MNC resultó escindido por ese criterio. Sus principales rivales internos, Kasavubu y el futuro líder secesionista katangueño Moise Zombe, provenían de grupos étnicos mucho más grandes y que conferían a su accionar un marcado apoyo regional. Ante tantas divisiones y el clivaje étnico, Lumumba comenzó a estar atento a la posibilidad de fomentar el separatismo. Sin embargo, el fundador del MNC
se mantuvo férreo en la idea de unidad nacional y en sus convicciones panafricanas. Un hecho fundamental que reforzó sus ideales fue haber asistido en diciembre de 1958 a la Conferencia Panafricana de Accra, capital ghanesa, país independizado en 1957, que sirvió como ejemplo para muchos otros africanos. Allí Lumumba conoció a intelectuales y figuras icónicas de las independencias del continente, como el presidente ghanés Kwame Nkrumah, el líder egipcio y panárabe Gamal Abdel Nasser, el presidente de Guinea Conakry Sékou Touré y otros que lo respaldaron en su causa. De Accra se puede afirmar que retomó más nacionalista y panafricanista, convencido que la independencia debía ser un derecho y no una dádiva belga, además del inicio de la liberación total de África.
El 4 de enero de 1959 fue una fecha clave para el nacionalismo del Congo. Una protesta en las calles de Leopoldville, que se extendió por 3 días, terminó sofocada por las fuerzas de seguridad, arrojando el dudoso saldo de 49 muertes, según las cifras oficiales. A partir de ese momento, las autoridades belgas comenzaron a pensar que la idea de una independencia negociada era una opción muy viable para no repetir los pasos franceses en Argelia, en una guerra de liberación que provocó repudio en la sociedad francesa y que causó más de 1 millón de muertes del lado argelino entre 1954 y 1962, tras la intentona gala de sofocar el movimiento independentista local. Además, Bélgica planteó que la colonia se estaba haciendo ingobernable por la conflictividad. En efecto, Lumumba fue arrestado al ser acusado de su involucramiento en las protestas de fines de octubre de ese año en Kisangani. Tras la declaración gubernamental el 13 de enero, en la cual la metrópoli se comprometió a trabajar progresivamente hacia la independencia congoleña, convino celebrar la Conferencia Belga Congoleña, también llamada la Mesa Redonda Política, entre enero y febrero de 1960, de la cual resultó la decisión de conceder la independencia el 30 de junio de ese año. Se dio un apurado plazo de 4 meses para la formación de un gobierno nacional entre filas locales muy divididas y con bastantes resabios coloniales. Durante ese lapso, en mayo de 1960, el MNC había ganado las elecciones parlamentarias y por ende, el 23 de junio de ese año, Lumumba resultó electo primer ministro. La independencia llegó a una semana más tarde, en un ambiente recargado de sospechas y desconfianza entre Lumumba y Bélgica. Por caso, el primero, a quien correspondió la misión de formar gobierno, creía que los belgas intentaban colocar en los puestos más altos a metropolitanos, si bien el gabinete lo formaría él. Por su parte, la metrópoli vio en el congoleño una posible amenaza capaz de desestabilizar la región por su endilgada simpatía por el comunismo y su radicalismo inherente. En efecto, desde hacía muchos años antes, la autoridad colonial vigilaba sus movimientos. Al cabo, era un referente consagrado del movimiento nacionalista congoleño. Emancipación apresurada. El 30 de junio de 1960 se dio la ceremonia de traspaso de poder. El rechazo entre Lumumba y Bélgica continuó en aumento. El primer ministro creía que iba a ser humillado durante la ceremonia de emancipación y no se reservaba de expresar su descontento hacia la autoridad colonial, como se quejara frente a sus allegados horas antes de iniciado el acto. Una prueba de ello fueron sus palabras en su célebre discurso de independencia. ¿Quién podrá olvidar los tiroteos que mataron a tantos de nuestros hermanos, o las celdas en las que eran arrojados sin piedad aquellos que no estaban dispuestos a someterse por más tiempo al régimen de injusticia, opresión y explotación usado por los colonialistas como herramienta de su dominación? En cierto modo, ese discurso tan encendido, interpretado como un insulto al monarca allí presente y a Bélgica, prefiguró la decisión de eliminar de la escena a un sujeto tildado de radicalizado y comunista. El presidente Joseph Kasavubu, electo por el Parlamento y asumido el mismo día de la independencia en el círculo de Lumumba, no inspiraba confianza
al ser visto como hábil y ambicioso, dispuesto a quitárselo de encima al primer ministro si fuera necesario para triunfar en su carrera política. Si bien entre ambos hubo entendimiento a la hora de formar gobierno, la vida de la joven república parlamentaria comenzaba con suma tensión. Ambos políticos sostenían estilos diferentes y programas irreconciliables, donde el papel de la exmetrópoli era vital. En suma, los múltiples cortocircuitos provocaron un gobierno disfuncional, producto de una independencia concedida en forma precipitada y una gestión destinada al fracaso. El nuevo gabinete tuvo 36 ministros, ninguno con experiencia previa en el cargo y con un promedio de edad de 35 años, la mayoría con una instrucción muy modesta. De entre los funcionarios, el militar Joseph Désiré Mobutu fue secretario privado de Lumumba y su colaborador de mayor confianza. Ironía de la historia, que fuera el primero quien luego se desharía de su mentor para alcanzar a monopolizar el poder por más de 30 años. Desde el primer momento el gobierno estuvo inmerso en la crisis. Lumumba arrastró siempre la convicción de que su sacrificio debía ser posible a efectos de lograr una total emancipación congoleña, con un programa nacionalista pero en lo económico moderado, intentando sostener buenas relaciones con Bélgica y evitando la fragmentación del territorio. No obstante, Bruselas siempre lo vio como el enemigo. El primer ministro, fiel a los ideales de la independencia, hizo africanizar las fuerzas del orden. Así dispuso eliminar todo resabio colonial de los cuerpos de seguridad, expulsando a la oficialidad belga, y eso le jugó en contra. De este modo se produjo un impresionante amotinamiento militar el 5 de julio.
Otra de las primeras crisis que debió enfrentar el gobierno fue la secesión de la rica legión minera de Katanga. El 10 de julio, pese a la intervención de Naciones Unidas, a pedido de las autoridades congoleñas, la secesión se extendió hasta enero de 1963. Se intervino para evitar que la crisis provincial se propagara y en orden a respetar las fronteras establecidas de modo de no incitar a otros intentos secesionistas en África. Las principales razones de la secesión fueron, por un lado, el potencial en recursos minerales de esa región y, por otra parte, las ansias de poder y el apoyo étnico y regional a Moisés Tsombe. Una parte muy considerable de los minerales que se utilizaron para fabricar las bombas atómicas, las que sellaron el final de la Segunda Guerra Mundial en Japón, se obtuvo del enclave de Shinkolowe, en el sur congoleño. La separación de Katanga fue instigada por Bélgica, interesada en el potencial minero, al aliarse con Tsombe, personaje que para Lumumba era el guardián del imperialismo occidental, mientras que el rebelde consideraba al mandatario como un dictador comunista. Todo era válido para desestabilizar a un líder radical y tildado de prosoviético como Lumumba, en el marco de tensión de Guerra Fría, según el cual, conforme se temía una posible intervención rusa que pudiera iniciar una tercera guerra mundial. Ante las acusaciones de comunismo, Lumumba respondió que era una jugarreta del imperialismo contra su persona, por el hecho de ser revolucionario e independentista y no dejarse sobornar por los imperialistas. Lumumba solicitó ayuda a la Unión Soviética para resolver la crisis en Katanga junto a Kasavubu. Al conocerse la noticia, esta disparó la paranoia entre sus enemigos, pues además se hizo al margen de la ONU. La decisión conjunta provocó rechazo en el Senado congoleño y una declaración contra la misma. Otro país al que se le solicitó ayuda frente a la agresión belga hacia el Congo en Katanga fue a Ghana, pues Lumumba había sembrado excelentes relaciones previas con Rumah para seguir sumando problemas a la nueva gestión. A principios de agosto estalló otra secesión en la provincia de Kasai del Sur. Desenlace trágico. La tensión latente entre el primer ministro y el presidente estalló a comienzos de septiembre de 1960, cuando el día 5 Kasavubu anunció la dimisión de Lumumba y de 6 de sus ministros. El último replicó indicando que echaba de su cargo al presidente. Se había generado caos y vacío de poder en cuestión de horas, una situación igual muy predecible. Kasavubu cargó sobre Lumumba la acusación de que tropas del ejército habían reprimido en forma salvaje la secesión de Kasai del Sur, bajo sus órdenes. Las diferencias eran irreconciliables entre ambas figuras. La pelea de egos había estallado y Kasavubu reforzó su predilección por mostrarse fiel ante Bruselas y Washington. Mientras tanto, en Estados Unidos se acusó más a Moscú que a Bélgica de sembrar la anarquía. Kasavubu ordenó a Mobutu, hombre fuerte en el ejército, arrestar a Lumumba. Así se jugó la carta definitiva de conversión del Congo en un títere de Occidente, y el futuro dictador mostró su primera intervención de importancia en el escenario político con apoyo de la CIA. El 14 de septiembre, aunque sin tomar directamente él las riendas del poder, tras el golpe y la destitución de Lumumba a fines de ese mes, Kasavubu fue reconocido internacionalmente como única autoridad legítima del país.
constatando la remoción oficial del primer ministro, quien fue reemplazado. A la par, Lumumba, colocado bajo arresto domiciliario a partir del 10 de octubre en su hogar de Leopoldville, pensaba en cómo salvar a su familia y dispuso el envío de 2 de sus hijos a El Cairo, recibidos por Nasser. A fines de noviembre, el prisionero huyó a fin de reunirse con sus apoyos en Stanleyville. Sus enemigos estuvieron convencidos de que el asesinato era la única manera de evitar el retorno de Lumumba al poder, dada su notoriedad pública, su apego entre las masas y asimismo porque se estaba convirtiendo en una figura conocida fuera del país. El plan para eliminarlo debía fraguarse antes del 20 de enero de 1961, día de la asunción presidencial de John Fitzgerald Kennedy, a quien el líder congoleño le había escrito felicitándolo por su triunfo, aunque esa comunicación nunca le llegaría al mandatario estadounidense. Existía cierta confianza en algunos círculos de que la actitud del presidente electo en noviembre sería diferente en torno a la pacificación del Congo. En la fuga, del prófugo resultó detenido por miembros del ejército. El prisionero fue conducido esposado a Leopoldville. La actitud de Naciones Unidas fue de no interferencia, de considerar el asunto un tema interno, tras haber escapado del arresto domiciliario dispuesto en la capital. El ex primer ministro fue llevado a Katanga, junto a 2 de sus colaboradores durante su efímero gobierno, Joseph Okito y Maurice Mpolo, donde recibieron torturas y palizas. Los 3 fueron fusilados el 17 de enero de 1961. El 10 de febrero se anunció oficialmente la fuga de los 3 prisioneros y el 13 que habían sido masacrados por una turba en una pequeña aldea. La reacción al anuncio fue de protestas en todo el mundo, apuntadas contra Bélgica y los Estados Unidos en particular. La violencia recrudeció en el país, con varios asesinatos de anti-lumbumbistas. También la insurgencia de los herederos del asesinado sería foco de rebeliones prolongadas.
naswangaka wapie naswangaka wapie asombelanga liwa ya kabasele naswangaka wapie asombelanga liwa ya kalekato ngaralobana bato nini natanga na kozonga na mboka na biso kale azalaki tata nanga lelo atiki mokilinga nazali te nafuta nyono yo ndenge nini na miso ya nzambe mpe na miso ya bato kale okei nde wapi motikinga na mpasi o na motema naswanganga wapie naswanganga wapie naswanganga wapie asombelanga liwa ya kabasele naswanganga wapie naswanganga wapie asombelanga liwa ya kalekato likambo ya kokamwa bandeko kalakei bandeko atiki maloba te otoyebisa na baninga ya nsima likambo ya kokamwa bandeko kalakei bandeko ayebisi biso te maladi eyibi ye naswanganga wapie likambo likokaki kosalama te nzambe asali yango mama naloba nini kale akei mobesu tolela ndenge nini mosika tozali moye tokoma ezali te toyebi yo na mawa kale kende talaka na nsima o naswanganga wapie Responsabilidades. En un gesto paradójico, Mobutu, tras tomar el poder el 24 de noviembre de 1965, en el 6º aniversario de la independencia congoleña, declaró a Patrice Lumumba héroe nacional. Si se piensa en el grado de encarnizamiento del hecho sucedido en enero de 1961, los cadáveres de Lumumba, Okito y Mpolo fueron pasados por ácido sulfúrico para borrar toda prueba del crimen. Esa declaración debe hacer ruido, cuando menos, pues Mobutu tuvo implicación en el complot del asesinato del mártir congoleño, junto a otros oficiales congoleños y belgas, así como le hacía. A su esposa Pauline, poco antes de su eliminación, el líder derrocado le escribió: «Prefiero morir con mi frente en alto, mi fe inquebrantable y una profunda confianza en el destino de mi país». Le fue la vida en ello, pues optó morir de pie y con dignidad antes que vivir de rodillas. Su desaparición dividió a la nación. Muerto Lumumba, tuvo y tiene más peso que en vida. Su asesinato y su gesta alcanzaron reconocimiento internacional, convirtiéndolo en sinónimo de lucha contra la injusticia.
Hace poco tiempo celebró la familia recuperarse con el único resto del difunto, que era un diente. Aún mejor, el presidente Félix Tshisekedi anunció un mausoleo en su honor y en el 2002 Bélgica admitió la participación en el complot asesino tras haberse formado una comisión de investigación 3 años antes. De la operación Barracuda hay una prueba contundente, un documento belga firmado en octubre de 1960 que respondía al interés del país europeo sustentado en la eliminación final de Lumumba. Si bien se descartó el plan al ser arrestado el ex primer ministro en octubre, Estados Unidos también marcó el pulso. En efecto, en agosto de 1960, el entonces presidente Dwight Eisenhower había solicitado eliminarlo y al respecto el jefe de la CIA, Allen Dulles, tomó esa declaración como un deber. Desde ya fueron varios los congoleños con responsabilidades en perpetrar la desgracia que marcó los primeros meses de vida independiente de la actual República Democrática del Congo. Trágica historia de Patrice Lumumba, líder congolés asesinado del que solo quedó un diente de oro. Un diente con corona de oro es todo lo que quedó del héroe independentista congolés Patrice Lumumba. Fue asesinado a tiros en 1961 por un pelotón de fusilamiento con el respaldo tácito de la antigua potencia colonial Bélgica. Su cuerpo fue enterrado en una tumba poco profunda, luego desenterrado y transportado 200 kilómetros para ser enterrado nuevamente. Después fue exhumado y luego cortado en pedazos. Finalmente lo disolvieron en ácido. El entonces comisario de la policía belga, Gerard Soet, quien supervisó y participó en la destrucción de sus restos, tomó el diente, según admitió más tarde. También dijo que había quedado un segundo diente, además de 2 dedos del cadáver, pero aún no los habían encontrado. Las autoridades belgas le devolvieron el diente a la familia del líder en una ceremonia en Bruselas. El impulso de Soet al embolsillarse las partes del cuerpo pone en evidencia el comportamiento de los funcionarios coloniales europeos de la época. Solían llevarse algunos restos a sus casas como recuerdos macabros, pero también sirvió como humillación final a un hombre que Bélgica consideraba como un enemigo. Soet, que apareció en un documental en 1999, aseguró que consideraba al diente y los dedos que tomó como una especie de trofeo de caza. El lenguaje utilizado sugiere que para el policía belga, Lumumba, quien era venerado en todo el continente como una de las principales voces de la liberación africana, valía menos que otro humano. Sin embargo, para la hija de Lumumba, Juliana, la pregunta real es si los perpetradores eran humanos. ¿Qué cantidad de odio debes tener para hacer eso?, se preguntó. Esto recuerda a lo que sucedió con los nazis, quienes tomaron pedazos de personas. Es un crimen contra la humanidad, dijo. Lumumba se convirtió en primer ministro a la edad de 34 años. Fue electo en los últimos días de gobierno colonial y encabezó el gabinete de la nueva nación independiente. En junio de 1960, en el momento de la entrega del poder, el rey belga Balduino elogió la administración colonial y se refirió a uno de sus ancestros, Leopoldo II, como el civilizador del país. No mencionó a los millones de personas que murieron o sufrieron brutalidades bajo su reinado, en lo que entonces se conocía como el Estado Libre del Congo, que gobernó como una preciada propiedad personal.
Esta falta de reconocimiento del pasado presagió años de negación en Bélgica, que recién ahora comenzó a aceptarse. Lumumba no estaba tan reacio a reconocer el pasado. En un discurso que no estaba previsto en el programa oficial, el entonces primer ministro habló abiertamente de la violencia y la degradación que habían sufrido los congoleses. En una retórica demoledora, interrumpida solamente por rondas de aplausos y una gran ovación de pie, cuando concluyó, el líder describió la humillante esclavitud que le impusieron por la fuerza. Los belgas quedaron atónitos, según el académico Ludo de Witt, quien escribió un relato innovador sobre el asesinato. Nunca antes un africano negro se había atrevido a hablar así frente a los europeos. Se consideró que el primer ministro, de quien de Witt dice que había sido descrito como un ladrón analfabeto en la prensa belga, humilló al rey y a otros funcionarios belgas. Algunos han dicho que con su discurso Lumumba firmó su propia sentencia de muerte, pero su asesinato al año siguiente también ocurrió en el contexto de la Guerra Fría y del deseo belga de mantener el control del territorio. Los estadounidenses también estaban tramando su muerte, debido a que temían un posible giro del país hacia la Unión Soviética y su anticolonialismo intransigente. Por su parte, un funcionario británico escribió un memorándum sugiriendo que matarlo era una opción. Sin embargo, muchos consideran que hubo un elemento personal en la forma en que Lumumba fue vilipendiado y perseguido. La destrucción total del cuerpo, además de la forma de deshacerse de la evidencia, parece un esfuerzo por borrar a Lumumba de la memoria colectiva. No habría memorial, lo que haría casi posible negar que algún día existió. No bastaba con enterrarlo, pero aún es recordado, sobre todo por su hija Juliana, quien fue una de las principales impulsoras de la campaña para que devolvieran el diente y que fue a Bruselas a recibirlo. Juliana deja escapar una pequeña sonrisa mientras le vienen a la mente recuerdos de su infancia. Como la más joven y la única niña en la familia, dice que siempre estuvo muy unida a su padre. Juliana Lumumba tenía menos de 5 años cuando su padre se convirtió en primer ministro. Recuerda que le permitían estar en su oficina, sentada y mirando al padre cuando estaba trabajando. Para mí era papá, añadió. Tiene que volver a su país. Pero reconoce que su padre pertenece al país porque murió por el Congo y por sus propios valores y convicciones de la dignidad de los africanos. Reconoce que la entrega del diente en Bélgica y su regreso a la República Democrática del Congo es simbólico porque lo que queda no es realmente suficiente, pero tiene que volver a su país donde se derramó su sangre. El diente será llevado a diferentes lugares del vasto país antes de ser enterrado en la capital. Durante años la familia Lumumba no supo exactamente qué le había sucedido a su padre, ya que el silencio rodeó las circunstancias de su muerte. El giro que dio su vida pasando de ser primer ministro a víctima de un asesinato tomó menos de 7 meses. Armado con sierras, ácido sulfúrico, máscaras faciales y whisky, Sweat dirigió un equipo para mover, destruir y disponer de los restos. Fue un proceso que más tarde describiría como un viaje a las profundidades del infierno. Pero no fue hasta casi 40 años después, en 1999, que reconoció públicamente que había estado involucrado y que todavía tenía un diente en su poder. Dijo que se había deshecho de las otras partes que había tomado del cuerpo.
Juliana Lumumba suspira profundamente cuando recuerda haber escuchado que una parte de su padre aún existía. Puedes entender lo que sentía al respecto, asegura, con la voz llena de emoción. No se sabe qué hizo Sweet con el diente cuando estaba en su poder. Una fotografía lo muestra en una caja acolchada, pero no se sabe si estaba en exhibición. Pero sí se quedó dentro de su familia. Resurgió en 2016 cuando la hija de Sweet, Godlieb, concedió una entrevista a la revista belga Humo, publicada justo antes del 55 aniversario del asesinato de Lumumba. En sus conclusiones, 2 años después, arrojó que las normas del pensamiento políticamente correcto internacional eran diferentes en la década de 1960. Sin embargo, a pesar de que no encontraron un documento que ordenara el asesinato de Lumumba, la investigación concluyó que ciertos miembros del gobierno fueron moralmente responsables de las circunstancias que llevaron a su muerte.
dedicó su vida a la lucha contra el colonialismo, la explotación y las injusticias. Lumumba jugó un papel fundamental en la lucha del Congo por la independencia de Bélgica. Celebramos el legado de uno de los héroes fundadores de África y recordamos las palabras que él dejó en su lucha por la liberación y el desarrollo de África. A los colonialistas no les importa para nada África, solo su propio bien. Se sienten atraídos por las riquezas de África y sus acciones están guiadas por el deseo de preservar sus intereses en África contra la voluntad del pueblo africano. Para los colonialistas, todos los medios son buenos si les ayudan a poseer esas riquezas. Discurso pronunciado en la Conferencia Panafricana en Leopoldville en agosto de 1960. La independencia política no tiene sentido si no va acompañada de un rápido desarrollo económico y social. Discurso pronunciado en la Conferencia Panafricana en Leopoldville en agosto de 1960. Sin dignidad no hay libertad, sin justicia no hay dignidad y sin independencia no hay hombres libres. Carta a su esposa desde la prisión de Peaceville, Congo, mi país. Un mínimo de comodidad es necesario para la práctica de la virtud. Congo, mi país. Llegará el día en que la historia hablará, pero no será la historia que se enseña en Bruselas, París, Washington o las Naciones Unidas. África escribirá su propia historia, en el norte y el sur, y será una historia de gloria y dignidad. Carta desde la prisión de Peaceville a la señora Lumumba. Lo único que queríamos para nuestro país es el derecho a una vida digna, a la dignidad sin pretensiones, a la independencia sin restricciones. Esto no fue nunca el deseo de los colonialistas belgas y sus aliados occidentales. Carta desde la prisión Peaceville a la señora Lumumba. Estas divisiones de las potencias coloniales han explotado para dominarnos, han jugado un papel importante y todavía están jugando un papel importante en el suicidio de África. Unidad Africana y discurso de la independencia nacional de marzo de 1959. Sabemos que África no es ni francesa ni inglesa, ni estadounidense, ni rusa. África es africana. Sabemos cuáles son los objetivos de Occidente. Ayer nos dividieron en tribus, clanes y aldeas. Quieren crear bloques antagónicos, satélites. Discurso en la apertura de la Conferencia Panafricana en Leopoldville el 25 de agosto de 1960. Nadie es perfecto en este mundo imperfecto. Congo, mi país. La Unión Africana y la solidaridad ya no son sueños. Discurso de apertura de la Conferencia Panafricana en Leopoldville, 25 de agosto de 1960. ¿Por qué mataron a Patrice Lumumba? Lumumba se convirtió en oponente al racismo belga después de ser encarcelado en 1957 por las autoridades coloniales sobre la base de acusaciones falsas. Una vez cumplidos 12 meses de prisión, encontró un empleo como vendedor de cerveza, periodo en el que desarrolló su oratoria y se convenció cada vez más
de que la enorme riqueza mineral de Congo debería redundar en beneficio del pueblo congoleño en vez de las empresas extranjeras que las explotaban. El horizonte político de Lumumba se extendió mucho más allá de Congo. Muy pronto se vio arrastrado por la ola de nacionalismo africano que inundó el continente. En diciembre de 1958, el presidente de Ghana, Juan Rumah, le invitó a asistir a la conferencia panafricana Movimiento Anticolonial, que atrajo a asociaciones civiles, sindicatos y otras organizaciones populares. 2 años después, a raíz de la reivindicación popular de que se celebraran elecciones democráticas, el movimiento nacional congoleño encabezado por Lumumba ganó decisivamente la primera elección parlamentaria. El dirigente nacionalista de izquierda asumió el cargo de primer ministro en junio de 1960. Sin embargo, las propuestas populistas progresistas de Lumumba y su oposición al movimiento secesionista de Katanga, dirigido por los estados coloniales del sur de África, gobernados por blancos, proclamó su independencia del Congo el 11 de julio de 1960, contrario a toda una serie de intereses extranjeros y locales, el Estado colonial belga, las compañías extractoras de los recursos minerales de Congo y, por supuesto, los líderes de los estados del sur de África gobernados por blancos. Cuando aumentaron las tensiones, Naciones Unidas rechazó la petición de apoyo de Lumumba, quien solicitó entonces la ayuda militar de la Unión Soviética para calmar la emergente crisis congoleña provocada por los secesionistas apoyados por Bélgica. Esta fue la gota que colmó el vaso. Lumumba fue secuestrado, torturado y ejecutado en un golpe de Estado apoyado por autoridades belgas, Estados Unidos y Naciones Unidas. Con el asesinato de Lumumba murió una parte del sueño de un Congo unido, democrático, multiétnico y panafricanista. La muerte de Lumumba y su sustitución con el dictador Mobutu Sese Seko marcaron el comienzo de décadas de luchas intestinas, de régimen dictatorial y de declive económico que han caracterizado el Congo postcolonial. La desestabilización de la sociedad congoleña bajo el régimen brutal de Mobutu, que duró de 1965 a 1997, culminó en una serie de conflictos devastadores. La Primera y la Segunda Guerras congoleñas, también llamadas Guerras Mundiales Africanas. Estos conflictos no solo fracturaron la sociedad congoleña, sino que también arrastraron a todos los países vecinos, implicando finalmente a 9 países africanos y alrededor de 25 grupos armados. Cuando se puso fin al conflicto alrededor del 2003, habían muerto cerca de 5.400.000 personas en los combates y a causa de sus secuelas, con lo que esta guerra pasó a ser el segundo conflicto bélico más mortífero del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, particularmente a la luz de la turbulenta trayectoria de Congo tras el asesinato de Lumumba. Este sigue siendo una fuente de esperanza, debate e inspiración entre los movimientos y pensadores radicales de toda África y más allá.
Kinshasa, el mausoleo de Patrice Lumumba. La estatua en memoria de Patrice Lumumba, padre de la independencia del Congo, se convirtió en 2 años en un ícono nacional. El proceso de expatriación de los restos desde Bélgica y los honores de jefe de Estado que recibió, sumado a la imponencia del mausoleo, convirtieron este espacio en una visita obligada para cualquier visitante al país africano. Los restos del líder de la independencia de la actual República Democrática del Congo, Patrice Lumumba, representados por un diente, descansan en un mausoleo construido específicamente para ese propósito. El acto de homenaje que inauguró el sitio se llevó a cabo en el año 2022, en una ceremonia cargada de significado histórico, ya que se realizó en la fecha de la independencia del Congo. Desde ese momento, en el Place de l'Échangeur de Limete, en Kinshasa, se erige una estatua en honor al héroe panafricanista. El presidente de la República Democrática del Congo, Félix Antoine Tshisekedi, lideró los actos de homenaje, expresando su deseo de que el memorial se convierta en un lugar de compromiso personal y colectivo, un espacio para la reflexión y la preservación del amor por el Congo. Afirmó el jefe de Estado que este lugar conmemorativo sea un santuario de la memoria colectiva y de la fe en nuestra propia capacidad para construir este país. La ceremonia contó con la participación de la familia de Lumumba y de líderes religiosos locales, quienes, desde sus propias perspectivas, abogaron por la justicia y la memoria histórica. Monseñor Nicolás Yomo, obispo emérito de Zumbe, provincia natal de Lumumba, pronunció una oración en nombre del líder independentista. El proceso de homenaje culminó con el regreso de los restos de Lumumba a la República Democrática del Congo, tras su restitución oficial por parte de Bélgica. Durante 9 días, el féretro recorrió los lugares más significativos de la vida de Lumumba, en una peregrinación nacional que incluyó desde su tierra natal, Sankuru, hasta South Katanga, lugar donde había sido ejecutado. Finalmente, el 9º día fue llevado a Kinshasa, donde se encuentra el mausoleo. El homenaje a Patrice Lumumba no solo es un acto que recuerda la historia del Congo, sino también a un llamado a las afro-reparaciones y la construcción de un futuro basado en la verdad y la justicia. La memoria de Lumumba perdurará como inspiración para las futuras generaciones, con la búsqueda de un Congo y un mundo antirracista. Esto es parte de una nota de Sol Duarte para página 12.
Viekale okende wapi otiki kiki na nani otiki nono na nani otiki titi na kale kato viekale tokolela African dance mote apene African dance kolela mai na biso kale na biso naswanganga wapi naswanganga wapi mama naswanganga wapi asombela kaliwa ya kabasile naswanganga wapi naswanganga wapi asombela kaliwa ya kale kato nalela yote meninieka lengaso engabi mabalie atiki mokilie zokale na kolena Bana Afrika tate wapika lengaso Mongoro kitoko ye oyo abebi tokozwa yango lisusu wapi ye naswanganga wapi ye naswanganga wapi ye naswanganga wapi ye asombelanga liwa ya kabasele naswanganga wapi ye naswanganga wapi ye naswanganga wapi ye asombelanga liwa ya kalekato nalali na butu bandeko nazali kolota ndoto nazali kolota nzoka na tongo likambo likosalama elongwenga na tongo bandeko nayoka kale akei bandeko mawa na motema mai na miso tata ya miziki moderne o naswanganga wapi ye naswanganga wapi ye naswanganga wapi ye asombelanga liwa ya kabasele naswanganga wapi ye naswanganga wapi ye naswanganga wapi ye asombelanga liwa ya kalekato naswanganga wapi ye naswanganga wapi ye mwana kota naswanganga wapi ye asombelanga liwa ya Y llegamos al final de esta reseña sobre un joven abogado negro de más de 30 años que vivía en el Congo belga, llamado Patrice Lumumba, que logró la increíble hazaña de que hombres y mujeres de su raza votaran por primera vez con elecciones libres y que además ganaran. De esa manera nació la República Democrática del Congo. Este viene a ser un pequeño homenaje a su lucha y a todas las luchas de los seres humanos por su dignidad. Yo me despido hasta la semana que viene con nuevas reseñas de hechos, personajes, celebridades que se hayan destacado en el mundo de la cultura. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Y les quería decir que estoy muy feliz porque hemos cumplido 2 años ininterrumpidos de transmisión de este programa maravilloso como es Cápsulas Culturales. Y le agradezco muchísimo a Katia Varillas por todo esto, por su apoyo, por su difusión, por darme el espacio, por contenerme, por estar siempre y difundir y ser artífice de la cultura. Así que te agradezco muchísimo, te mando un abrazo gigante y todas las bendiciones del mundo. Gracias, Katia Varillas,
Gracias KNB Radio de Internet. Un beso gigante. Y bueno, y yo me despido. Los dejo. Un abrazo para todos. Noche Bohemia de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.